Y este proceso por el que pasan los pastores es un proceso transformador que convierte a personas que dentro de lo que era la sociedad judía eran reconocidos como viles en los primeros evangelistas, los primeros que comparten su experiencia acerca de lo que han visto ante sus ojos, han visto cómo nacía el Mesías, cómo nacía el Señor, el Salvador. Pues es muy interesante porque ya Jesús tiene mucha atención, ya está ocupado, está rodeado de una multitud de gente súper pendientes de lo que va a hacer o no, cómo lo va a hacer, si va a funcionar, si no va a funcionar. Y de repente, para él, lo único que hay en el mundo es esta mujer. Por Jesús, una fórmula, podríamos decir, es su compasión supera su tensión. Tiene aún la capacidad de detenerse para centrarse, sea un instante, en esta mujer. Aparentemente Jesús, Dios nunca está demasiado ocupado para cuidar de ti. Pero en este caso, Lucas lo que quiere trasladarnos es la idea de que Jesús miró de forma intencionada, de abajo hacia arriba, hacia el árbol, hacia la rama de la higuera en la que se refugiaba Zaqueo, y miró de forma intencionada y voluntaria porque sabía que ahí arriba se ocultaba una persona en necesidad. Y esta persona era Zaqueo. Y Jesús no solamente le mira, no solamente fija su vista en Zaqueo, sino que además le llama por su nombre. Realmente Jesús le dice al final que no es el rey de este mundo, que lo que busca dar testimonio de la verdad, ¿no? Y ante eso, curiosamente, ante ese deseo de dar testimonio de la verdad, Poncio Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y tal vez sea la pregunta que muchos de nuestros contemporáneos se hacen, o nosotros mismos nos hacemos, ¿no? ¿Qué es la verdad? Entre tanta mentira, tanto engaño, tantas medios verdades, cada uno dice que tiene su propia verdad. ¿Qué es la verdad, no? Jesús era la verdad en sí misma. Dice que él dijo sobre sí mismo que él era la verdad y la vida, ¿no? Simeón tuvo el inmenso gozo de tener en sus brazos al Mesías prometido. Tuvo el privilegio de ver cumplidas las promesas de salvación en ese tierno niño, según el Espíritu Santo le reveló. He gastado muchísimo de mi tiempo, muchísima energía en enseñarte cosas útiles para tu vida. Me he mostrado como el Hijo de Dios a ti durante 3 años. Has visto maravillas, has visto poder a través de mí, Judas. Aunque yo sabía que tú me acabarías entregando, yo te llamo amigo. Yo te quiero, yo te amo. Y eso es lo que hace con nosotros, ¿no? Y la primera cosa que va a hacer Jesús es parar el funeral, ¿no? Y eso es una cosa que me imagino que debió dejar a todos desconcertados, ¿no? Pensar, bueno, les dejará pasar estos dos caminos que estaban a punto de encontrarse, parece que se iban a cruzar, ¿no? Y cada uno iba a seguir ese camino que es de la vida, de la resurrección, de la esperanza, iba casi a pasar en paralelo con el del sufrimiento, el dolor y la falta de esperanza con la muerte, ¿no? Pero Jesús para, llega un momento en que paraliza de una manera increíble a esos dos grupos y se pone frente a la muerte. Pero a diferencia de sus adversarios, Jesús no siente odio hacia ellos, sino una profunda tristeza. El verbo en el original expresa un dolor concentrado e intenso, un dolor profundo por ellos, por los fariseos y los escribas, por los que le acosan, por los que, evidenciando una completa ceguera espiritual, se resisten obstinadamente a la verdad. De mí. Y Jesús, pues de alguna manera vuelve a ayudarle con su escepticismo. Antes que Felipe, dice, te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, dice, te vi. Y Natanael no se esperaba, yo creo que esa respuesta. Cuando Jesús se aparece, se dirige directamente a Tomás. Yo me imagino a Tomás diciendo, madre mía, los discípulos se han chivado, ya le han dicho que yo he dudado, ya le han contado todo y se me va a caer el pelo. Pero Jesús con amor le dice a Tomás, mira, pon aquí tu dedo, mira mis marcas. No sabemos si realmente Tomás toca estas marcas, pone... A ver, entiendo que todo esto puede desconcertarnos un poco, ¿no? Porque estamos demasiado acostumbrados a comprender a Jesús desde su divinidad, casi como si fuera un robot programado desde su nacimiento para morir en la cruz. Tanto que a veces se nos olvida que Jesús fue un hombre y por tanto tuvo que aprender
como hombre, cuál era el propósito y el cometido de su vida. Pero Jesús fue como nosotros, tuvo que aprender sobre la marcha, sin manuales, a través de las circunstancias de la vida y con las únicas herramientas de la Escritura y la comunión con Dios. Ante la misma situación, dos hombres culpables, dos hombres en el límite de la muerte, uno decide creer. Decide creer no porque está desesperado, porque el otro estaba igual de desesperado, sino porque ve en Jesús algo que no ve en él mismo. Una bondad, un amor, una misericordia, y ve que el que se está sacrificando por él en la cruz, en esa misma cruz, es el propio Jesús. Y Jesús se sacrificó también por todos nosotros. ¿Cómo trata Jesús con las personas? ¿Cómo tratamos nosotros con Jesús? El único propósito de Jesús es que se manifestase su fe. Esa es la principal explicación en las preguntas que hemos lanzado al principio. ¿Rudeza? ¿Un Jesús abrupto? ¿O un Jesús provocando activamente que la fe de aquella mujer se manifestase? Jesús no se dejó llevar por aquellos argumentos sentimentales. No sabéis lo que pedís, les dijo. Y luego, usando esa técnica tan suya de desconcertar a sus adversarios, fue él quien les desbordó con una pregunta que iba directamente al fondo del problema. A ver, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ese era el verdadero reino, su verdadero reino, la cruz, la sangre. Quien quisiera seguirle tenía que poner su mirada en el sufrimiento y no en el triunfo. No sabemos si era muy consciente de las maquinaciones de aquella mujer malvada, pero estaba a punto de ser ajusticiado. Y en ese momento, después de una vida ministerial dedicada a proclamar a aquel Jesús de que no era digno ni de desatar las correas de su calzado, entonces dudó. Y mandó a sus discípulos, ¿recordáis?, a preguntar, ¿pero eres tú? Quizás en el contexto actual, en una situación parecida, descalificarían por completo a la persona que se produjera, que se condujera así y que se expresara así, ¿no? Pero Jesús no lo hizo. Y le honró en su humanidad y en su debilidad también. Solo si tienes fe, porque Jesús le hizo pasar por ese proceso para probar su fe. ¿Por qué no le sanó como a Bartimeo en el instante? ¿Por qué el agua de Siloé y no de cualquier fuente más cercana? Porque Dios trata a cada persona de acuerdo a su necesidad, a su carácter, a su momento, a su historia personal. Hoy sigue siendo así, sigue siendo lo mismo. La mujer, en cambio, ha acudido humildemente a los pies de Jesús, en quien reconoce al ungido de Dios, al Mesías, al que trae alegres nuevas, al que ofrece perdón y salvación. Reconociéndose pecadora, acude a Jesús y recibe agradecida la gracia del perdón. Sabiéndose perdonada, derrama su corazón ante los pies de Jesús en una actitud de humilde adoración. Sabiéndose amada, responde con amor agradecido. Pero Jesús estaba por encima de las tradiciones y los convencionalismos sociales. Para él lo importante era ayudar a las personas cualesquiera que fuese su condición. Él no hacía acepción de personas. Para él todos eran iguales, fuesen judíos o gentiles, fuesen ricos o pobres, fuesen sabios o ignorantes, o, en este caso, incluso aunque fuesen romanos. Personas que necesitaban del amor de Dios, del cuidado de Dios. Es muy importante, Jesús se detiene, manda que le traigan y le pregunta. Esto sí que es entrar en relación directamente. Jesús se remangó, bajó al lugar donde estaba aquel hombre. No le importó toda la buena moralidad de aquellas buenas gentes, entrecomillado. Él se acercó a quien tenía la necesidad, pero a quien estaba declarando quién era Jesús. Cleofas y su acompañante percibían la realidad, o al menos una parte de la realidad, pero Jesús les añadió verdad, y eso lo cambió todo. Primero lo hizo abriendo las Escrituras y enseñándoles. Después ilustró esa enseñanza
recordándoles el partimiento del pan. Y el impacto de la verdad fue tan poderoso que la tristeza de Cleofas cambió al punto que dice el texto que su corazón ardía. Marta corrió a su hermana María, y que estaba todavía en el interior de la casa, y le dijo: el maestro está aquí, te llama. María, que era más joven, llegó a los pies de Jesús y entró en un mar de lágrimas y solo pudo decir lo mismo que dijo la hermana: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Y comenzó a llorar desconsoladamente, un llanto tan contagioso que conmovió al propio Jesús, que también comenzó a llorar. Seguramente que el llanto no fue comprendido por todos. Algunos dirían: pero no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Con este pensamiento, al mismo tiempo que le criticaban, también reconocían su capacidad de hacer milagros. Jesús no dedicó ni un minuto a las críticas. Las trascendentes secuencias del encuentro de Jesús con Mateo se enmarcan en aquel poderoso sígueme que hizo de un recaudador romano el discípulo y apóstol que luego escribió el Evangelio que lleva su nombre. En ese Evangelio, Mateo se propone mostrar a los judíos que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Por lo tanto, debía ser el Mesías prometido. Ella se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era él. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús estaba allí. Ella le mira y no le ve. Jesús le habla y tampoco reconoce ni su imagen ni su voz. ¿Cuál fue ese decir de Jesús? Solo dijo: María. Jesús te llama por tu nombre. Te conoce. Es entonces cuando María, su mundo se abre. Al mismo tiempo, esto también nos dice algo. Como en el Evangelio de Lucas leemos que el escriba intentó justificarse cuando Jesús le dice: pues, chico, los mandamientos sabes, pues bien vas, pero... y él intentó justificarse. Y es ahí cuando Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. La mirada de Jesús es una mirada atenta sobre cada uno de nosotros, lo mismo que sobre cada una de aquellas personas de las que se nos narran los evangelios. Una mirada respetuosa, una mirada atenta, una mirada que se fija, que pone su atención en cada uno de nosotros, en nuestras circunstancias, en nuestra realidad, en nuestras necesidades. Y aunque esa es una mirada profunda y que por tanto pues descubre toda la miseria que hay dentro de nosotros y toda la mezquindad que a veces nos habita, sigue siendo una mirada igualmente interesada, porque todos nosotros somos interesantes para Jesús. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate para que así mires tú.